Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. ¡Empezamos! Gabriel, si me permites, te presento. Venga. A ver si me acuerdo de todo, porque no son pocas cosas. Gabriel Rubio es doctor en psiquiatría, jefe de servicio del área de psiquiatría en el 12 de octubre, catedrático en psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Vale, ya está. Perfecto. ¿Hay alguna cosa más? ¿Ah, sí? Vale. ¿Pero lo dejamos? Bueno, yo creo que ya... Puedo destacar porque últimamente siempre has escrito muchos libros y últimamente alguno que incluso ha cogido un poco de carrerilla, como es El laberinto de cristal, y bueno, y antes nos hemos enterado de que a lo mejor hay alguna otra cosa en camino. Gracias por venir, Gabriel. Nada, a ti por invitarme a estar aquí y hablar de lo que tú quieras, que seguro que es muy interesante. Yo creo que es un tema del que seguro que sabes, porque es precisamente de adicciones. Y tú, además de los títulos que te he dado antes, has impulsado proyectos como In Recovery, y eres un experto en el área de adicciones. Y de eso vamos a hablar. Yo creo que la primera pregunta te la tienes que saber, que es ¿por qué se trabaja la adicción al alcohol desde el área de psiquiatría? Bueno, porque es un trastorno mental. Entonces, una de las cosas que nos deben de preocupar y ocupar a los psiquiatras son las personas que tienen trastornos mentales. Y pues prácticamente desde el siglo pasado, la adicción al alcohol, o lo que también se llaman trastornos por uso de alcohol o por uso de nicotina o por uso de sustancias, entran dentro de los trastornos mentales y por eso los psiquiatras estamos capacitados para diagnosticarlos y para tratarlos. Hoy en día tenemos muchos medios sociales y cualquiera puede acudir a informarse a casi cualquier sitio. Pero claro, hay un punto de criterio que a lo mejor el ciudadano medio, cuando no sabe, no es experto en un tema, es fácilmente, no engañable, pero a lo mejor es fácilmente informado incorrectamente, ¿no? Porque hay muchos divulgadores, hay muchas personas que se abren una cuenta de Instagram, por ejemplo, y empiezan a subir ahí información. Esto, para los que sois científicos de un área, ¿qué os preocupa? Sí, nos preocupa porque como hay tanta información, hay veces que al usuario, a la persona de a pie, la información que uno recibe no aparece contextualizada. ¿Quién la dice? ¿Por qué la dice? ¿Cuál es el objetivo de esa información, ¿no? Entonces, cuando uno se mete en las redes sociales, pues uno puede estar recibiendo un podcast que está muy viralizado por una persona que a lo mejor no tiene conocimiento de esto y está dando una serie de recomendaciones que están viralizadas porque tienen mucha aceptación en las redes sociales, pero que seguramente no hay ninguna base científica para ese tipo de consejos que pueda estar dando un divulgador o un youtuber o un vendehumo. O un vendehumo. Tú, en tu carrera, has trabajado con, si no cientos, miles de pacientes con este tipo de trastornos, y estoy seguro de que les conoces bien y puedes quizá intuir qué opinan sobre estos vídeos cuando los ven y ven claramente que no es eso, ¿no? Entonces, este colectivo ¿se siente sensibilizado cuando recibe estos contenidos o ponen el grito en el cielo? ¿Cómo reaccionan? Sí. En muchas ocasiones, quien padece la adicción, durante los primeros periodos, ¿no? Cuando uno está muy ambivalente, es que no sé si soy adicto al alcohol, si no soy adicto, yo no me considero alcohólico, hay veces que quien más se preocupa son los familiares y recurren, por la desesperanza, ¿no? Recurren a ver qué hay en redes, ¿no? Y ahí en muchas ocasiones se encuentran con personas que dan soluciones muy fáciles a un problema complejo. Pero ¿qué ocurre? Que al ser tan fácil la recomendación para la solución de un problema complejo que a uno le angustia mucho porque tiene un hijo, a una pareja con ese problema, pues en muchas ocasiones uno se deja llevar por la desesperanza y contacta con ese vendedor de humo y te engaña. Y el engaño, cuando ves que no sale bien,
pues el vendedor o la vendedora de humo pues te dice que es que le falta motivación o te falta dinero para seguir las recomendaciones que ese vendedor o vendedora. Entonces, no llega al nivel de desesperación como, por ejemplo, otros vendedores de humo en el área del cáncer, ¿no? También te venden terapias milagrosas para curar el cáncer, pero con el tema de las adicciones, muchas familias se sienten defraudadas y frustradas por una serie de personas que se anuncian, que te venden cosas que luego no son, ni son reales ni tienen un fundamento científico. Y claro, no es lo mismo que te vendan la moto, que bueno, te han vendido una moto, que cuando trabajamos o estamos hablando de temas de salud que pueden costar incluso una vida. De esto que me estás contando, ¿se te ocurre a algún caso o algún mensaje que te haya llamado la atención que está difundido en redes? Bueno, sí, hombre, cuando salen algunas personas que son conocidos diciendo que para las adicciones pues hay que hacer unas terapias donde con determinada sustancia que se aísla del sapo, pues resulta que se te cura la adicción al alcohol o la adicción a la cocaína y bueno, pues estas experiencias también chamánicas de estar bajo los efectos de una sustancia psicodélica para curarte de otra, estos son, habitualmente, son personas que no tienen escrúpulos, que a lo mejor a ellos, a través de tocar fondo, y ese día que tocaron fondo, o esa semana que tocaron fondo, pues tuvieron la opción de ese acceso a esa sustancia que derivaba del sapo, a ese psicodélico, y porque lleven 3 meses bien, pues ya te venden que realmente esa es la solución a tus problemas. Sí que los hay, ¿eh? Podría ser un titular que las cuestiones complejas no suelen tener soluciones sencillas, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Y tú qué llevas? Ni sencillas ni de corta duración. Es decir, aquellas personas que nos intentan vender que con un tratamiento de 6 semanas, 8 semanas, ¿no? Te curan, es mentira. Es mentira. ¿Por qué? Porque una adicción, habitualmente cuando uno detecta que ya tiene ese problema de adicción, lleva años, ¿no? Entonces, una conducta que lleva instaurada tantos años no se soluciona porque dejes de tomar la sustancia. Se soluciona, hay que dejar de tomar la sustancia, desde luego, y luego hay que hacer cambios desde el punto de vista conductual, dónde ir, dónde no ir, con quién no ir, de alguna manera generarte tu espacio, tu zona de confort. Luego está el tema emocional y luego, como tú sabes muy bien, la mayor parte de las recuperaciones están basadas en que el sujeto tiene que haber realizado un crecimiento personal en torno a su sobriedad, haber desarrollado nuevos valores en torno a su sobriedad. Y eso no se consigue ni con 3 semanas, ni con 3 meses, ni con 3 años. Hace falta no solo información veraz, sino cierta motivación o orientación real, ¿no? Para que cuando una persona empiece a sentir que a lo mejor tiene una relación extraña pues, con el alcohol en este caso, pues bueno, en primer lugar sepa detectarlo y en segundo lugar pedir ayuda. Que se sienta motivado para acudir a un centro médico. Claro, pero fíjate, aunque no se sienta motivado, por lo menos que la familia sepa que si tu hijo, tu hermano, ¿no? O tu marido detectas que está teniendo problemas con el alcohol, por lo menos que sepas que hay algo raro, ¿no? Que esa conducta no es normal, que posiblemente pueda tener un problema de adicción a esa sustancia, y con ese conocimiento que pides ayuda para que el profesional de la medicina o de la psicología te pueda orientar para que tu familiar adicto vaya saliendo de esa ambivalencia y vaya entrando por la puerta que queremos que entre, que es la de pedir ayuda al sistema sanitario, a tu médico, a tu psicólogo, a tu psiquiatra. De los que, no sé si tienes datos en la cabeza, de los que piden ayuda o empiezan a salir de esa ambivalencia, ¿cuánta gente acude realmente a la cita? De los que empiezan el tratamiento, ¿qué adherencia existe? Bueno, lo que sabemos es que si de cada 100 personas que tienen un problema con el alcohol en la comunidad, solamente pide ayuda entre el 20 y el 30%. Vale. Y luego, una vez que piden ayuda, pues hay veces que se fracasa
con el primer intento, pero no pasa nada. Es decir, el hecho de que la primera vez que uno intente dejar de beber y recuperarse no salga, eso no significa ni que uno esté invalidado para la recuperación, ni que el equipo que te trata lo esté haciendo mal. Hay veces que en este ensayo y error, en muchas ocasiones las personas consideran que el proceso de recuperación es mío y yo lo voy a llevar por donde yo quiero, independientemente de lo que me diga el psiquiatra, el médico o el psicólogo. Bueno, hay veces que sale regular, hay veces que sale mal. Pues bueno, hay que aprender del error y hay que volver otra vez a intentarlo, porque al final la gente se recupera. Hoy en día, en el sistema de salud en España o en la Comunidad de Madrid, ¿los servicios de atención primaria disponen de información o de tiempo para dar esa cobertura a esas personas que están saliendo de su ambivalencia? De información sí, de tiempo tengo mis dudas, ¿no? Porque es verdad que una persona que está ambivalente en relación al alcohol, ¿no? No sé si tengo o no tengo problemas con la bebida, pues sentarte como médico con esa persona y entablar una conversación para valorar cómo es su motivación respecto de si quiero o no quiero dejar de beber, hasta qué punto estoy convencido o no, eso lleva su tiempo. Está todo, hay una estrategia. Y hay veces que a los médicos de atención primaria les puede faltar tiempo para sentarse y hacer una entrevista motivacional. La información la tienen, las herramientas las tienen. El tiempo a veces es carente, ¿no? ¿Y crees que podría estar ocurriendo que precisamente por esa mala información que reciben los posibles futuros pacientes, cuando llegan a tratamiento, pues si ven que no hay una mejora inminente, o pues se frustran y abandonan, o que piensan que es cuestión de semanas, o que piensan que, por ejemplo, del alcohol, que te recuperas de la adicción y luego ya hasta puedes volver a beber? ¿Tú crees falta de información o mala información? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay falta de información tanto en la persona que tiene adicción como en sus familiares, como en algunos profesionales sanitarios, porque en muchas ocasiones lo que piensa el paciente es que la adicción es un problema de voluntad. Si yo quiero dejar de beber, lo consigo. Y no es un problema de voluntad, es un trastorno mental, es una enfermedad. Por parte de las familias pasa lo mismo. Piensan que, pero si ya sabe que esto le perjudica, ¿por qué sigue bebiendo? Piensan que son viciosos y que hay un problema de voluntad. No, ni son viciosos ni es un problema de voluntad. Hay un trastorno mental, es una enfermedad. Y también por parte de los médicos, aunque saben que no es un tema de voluntad, que no es un vicioso, que es una enfermedad, pero en muchos casos desconocen cuál es la secuencia por la que tiene que pasar una persona con una adicción al alcohol moderada o grave para su recuperación, porque el concepto de recuperación, Manu, es un concepto que, tal y como lo entendemos hoy, que aunque nace en Estados Unidos, en el siglo pasado, realmente en nuestro país llevamos 6 meses. El primer consenso de profesionales sobre qué significa la recuperación en el alcoholismo lo conoces muy bien porque lo hemos publicado hace unos meses, ¿no? Por lo tanto, sí que falta información para que los profesionales de atención primaria, enfermeras y médicos sepan en qué consiste la recuperación, cuáles son las fases por las que tiene que deambular, ¿no? Un paciente y una familia para considerar que su recuperación es sólida, porque la recuperación no se termina nunca, dura toda la vida, pero consideramos que es sólida cuando el paciente lleva 5 años trabajando su recuperación. ¿Qué fases y también qué conocimientos necesitas saber en cada fase, que no tienen por qué ser los mismos necesariamente, ¿no? Cuando te estás descubriendo que a lo mejor tienes un problema, en los primeros meses que al parecer son de gran dureza y de asimilación de que realmente tienes una dependencia, después la reflexión, ¿no? Hay conocimientos para cada momento de la recuperación. Desde luego, el primer momento el médico tiene que saber que cuando un paciente le pide ayuda o se deja ayudar, hay que saber si hay que desintoxicarlo o no hay que desintoxicarlo. Una vez que está desintoxicado,
el paciente ya no se levanta con temblor, ya duerme más o menos bien, ya no tiene náuseas por las mañanas, ya se siente libre, ¿no?, de la necesidad de beber. Y ahí empieza una parte complicada, y es, hay que entender cómo funciona esta enfermedad. Es decir, el cerebro de esa persona adicta al alcohol sigue pensando en modo alcohol, sigue queriendo estar donde bebía, con la gente con la que bebía, y queriendo utilizar la sustancia que antes le perjudicaba, queriéndola utilizar de manera controlada. Eso cuesta. ¿Por qué? Pues porque tienes que saber que si llevas 2 meses sin beber, no tiene sentido que vayas todos los días al mismo bar de siempre, por la mañana, a tomarte, en lugar de un carajillo, tomarte un café con leche. ¿Por qué? Pues porque todo lo que te rodea en ese bar al que vas a tomarte un café, todo lo que te rodea está condicionado al alcohol. Cada vez que te acercas a ese bar a tomarte un café con leche, tu cerebro está recibiendo pequeños estímulos, pequeños refuerzos de que esa conducta es buena. Efectivamente, el copazo o el carajillo no te lo tomas, pero la conducta de aproximarte hasta la barra la estamos reforzando. Entonces tiene que saber el paciente que eso deberíamos de evitarlo. Y te dicen los pacientes, entonces, ¿qué pasa? Doctor, ¿no puedo ir a ningún bar? Sí, pero ¿a qué quieres ir a un bar? Pues a... Dime, ¿a qué quieres ir a un bar? Pues a hacer pis. Bueno, si está tu casa más cerca, ¿no? ¿Y por qué tienes que ir al mismo bar de siempre a hacer pis? Bueno, pues a tomarme una Coca-Cola. ¿Y qué haces a las 7 de la mañana? No, yo quiero decir por la tarde. Bueno, ¿qué haces a las 6 de la tarde tomando una Coca-Cola en el bar? Pues hablar con mis amigos. Bueno, pues igual tienes que saber que no se te ha perdido nada en el bar a las 6 de la tarde, estás con tus amigos que ellos van a estar bebiendo y tú no, y eso durante los primeros meses sabemos que si quieres puedes hacerlo, pero no es lo que más te conviene, porque estás premiando a tu cerebro adicto. Y eso cuesta mucho de entender, porque mucha gente piensa que la recuperación de una enfermedad tan grave como esta, Manu, consiste en que para estar recuperado es, vale, ya has dejado de beber, ahora ya puedes hacer tu vida de antes, pero sin beber. Eso es mentira. Yeah. Es decir, uno no puede hacer la misma vida de antes, pero sin beber. Pero no solamente en el adicto al alcohol. El diabético, como yo, tampoco la podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque cuando uno tiene una enfermedad, uno no puede mantener todo lo externo igual que antes, a pesar de mi enfermedad. Uno tiene que adaptarse para que su enfermedad tenga la mejor recuperación posible. Y hay veces que uno se da cuenta de que no puede andar más de tantos kilómetros, de que no puede comer más de cuanta fruta. Es decir, que tenemos que saber tratar y cuidar nuestra enfermedad. Y en muchas ocasiones, Manu, lo que se le transmite al dependiente del alcohol es, vale, usted ya no bebe, ahora usted puede hacer su vida normal, la que hacía antes, pero sin beber. Eso no es verdad. Eso no funciona. No. Porque no es solo dejar de beber, sino que tienes que recuperar o crear un nuevo estilo. Eso es. Y eso es lo que cuesta. Fíjate, Manu, a una persona de 29 años, ¿no?, que lleva 2 años notando que cuando bebe pierde el control, y perder el control significa que no solamente se ha bebido 3, sino muchas copas, ya que al final no sé ni lo que me ha pasado porque me olvido y vale. Entonces, esa persona, todos sus amigos beben y él ha decidido que no va a beber porque no le conviene beber. ¿Pero qué hace los viernes por la tarde, Manu? ¿Quién de sus amigos va a querer salir con él si él no bebe? Casi nadie. Y si él sale con sus amigos, que todos beben menos él, a partir de la segunda copa, él está serio o ella está seria, se aburre y dice, bueno, chicos, que yo me voy, porque ese modo de ocio donde el alcohol está omnipresente ni le conviene y se siente mal porque no se siente integrado con lo que hacen los demás. Por lo tanto, una persona de 20 y tantos años o de 30 va a tener que hacer muchos cambios en su estilo de vida. Incluso sus amigos, Manu, el día que él o ella se presenta por la tarde para tomar un café, van a estar deseando de que se vaya. ¿Por qué? Porque les está amargando la tarde, porque cuando está él o ella delante no podemos beber mucho, porque si bebemos mucho se mosquea, y al final él o ella notan que sobra. Sí, porque eso se nota. Se nota. Y entonces
te vas. Y al día siguiente ya no quedas. Y entonces dices, es que he dejado de beber, pero es que no tengo amigos, es que estoy solo. Entonces, darte cuenta de que ahora que eres libre, estás solo, pues es duro. Pero es lo que hay. Entonces hay que intentar que esa persona valore su sobriedad por encima de esas amistades que lo único que quieren es estar por las tardes tomándose las copas correspondientes, que seguramente a lo mejor ellos no tienen ningún problema con la bebida, pero él sí o ella sí, ¿no? Entonces, intentar recuperar un nuevo estilo de vida sin la sustancia no es fácil. Tú me hablas de fases. Paro de beber, tengo que intentar ver cuál es el estilo de vida que me permite estar bien, y luego la parte emocional. Hay chicos y chicas que desde los 14 años han estado bebiendo casi todos los días y no saben reconocer ahora la diferencia entre la tristeza o el aburrimiento, la ansiedad o la angustia, porque casi siempre que tenían esas emociones han estado bebidos y el alcohol lo que hace es que te anestesia emocionalmente, y cuando te lo quitas no sabes reconocer tus emociones. ¿Y qué hago ahora cuando estoy cabreado? ¿Y qué hago ahora cuando tengo miedo? Y cuando tengo ansiedad. Entonces, el hecho de que el sujeto sea capaz de empezar a detectar cuáles son mis emociones y encontrar fórmulas, herramientas para, sin utilizar el alcohol, sobrellevarlas, pues es complicado. He parado de beber, he hecho cambios conductuales para tener un estilo de vida que de alguna manera facilita mi recuperación. Ahora tengo que saber mis emociones, ¿no? Pues, pero llega un momento, Manu, cuando llevas 2 años, que te planteas, joder, yo pensaba que lo mío era, pero las he liado muy gordas, ¿no? Y él o ella se avergüenzan de lo que hace 3 o 4 años uno hacía cuando bebía. Pero claro, dice, y ahora que no bebo, y ahora que he dejado a mi pareja, porque también bebía, o también bebía, ya no salgo con ellos, y ahora, ¿qué pinto yo aquí? ¿Ahora qué hago? ¿No? Entonces, esta fase de aceptación del otro o de la otra, que también eras tú, y ahora ¿qué quiero hacer? ¿Quién quiero ser? Esta es una fase que es complicada. ¿Por qué? Porque te puede pillar con 30, 35, 40 o 50 años, ¿no? Y supone bajar al fondo, bajar a tus infiernos, intentar reconstruirte. Y a partir de esa reconstrucción uno empieza a sentirse mejor en esa nueva vida en sobriedad, con sus altibajos, ¿no? Y entonces he parado, cambios conductuales para tener un estilo de vida más o menos aceptable. Ahora ya emocionalmente me conozco un poco más y ya sé cómo solventar mis problemas emocionales sin recurrir a la sustancia. Este nuevo individuo o esta nueva persona me gusta, es mejor que el de antes, y a partir de ahí viene la recuperación en valores, que es muy difícil que todo esto surja, Manu, antes de que tú hayas pasado 3, 4, 5 años de recuperación. Y esas serían las fases de la recuperación de cualquier adicción moderada o grave. Además, hace poco escuché a alguien decir que cuando ya estás en esa última fase te tienes que reconstruir, ¿no? y recuperar una dignidad, y que esa dignidad no tendría tanto que ver con estar orgulloso de haber dejado la vida, que sí, sino con empezar a hacer otras cosas como cualquier otra persona que te enorgullezcan. Es decir, dejar esa parte de tu vida detrás y empezar a construir otras cosas como si fueras alguien que no ha pasado por eso. Pues oye, una empresa o un proyecto o un Camino de Santiago, cada uno con sus proyectos. Hemos hablado de fases y ahora, Gabriel, vamos a ver si me puedes contar en cada una de estas fases qué conocimientos nos pueden hacer falta y cómo recurrimos a ellos. Hemos visto que primero lo que habría que hacer es saber limpiar el contenido que recibimos en medios sociales y ver quién podría tener mejor criterio. Están los libros de autoayuda, que los hay muchos, unos mejores y otros peores, y no todos son para todos en todo momento, ¿no? Sino que hay diferentes libros para cada situación. ¿Qué recomiendas en cada fase? Bueno, yo lo que recomiendo es que, primero, que cuando uno se quiere comprar un libro
porque cree que puede ser beneficioso para su recuperación, imagínate, hablamos de la adicción al alcohol, que uno pregunte, ¿no? ¿Y a quién? Pues a los profesionales que sabemos del tema, ¿no? Querría un libro que me sirviese para el tema porque yo ya llevo 2 años sin beber, pero emocionalmente, bueno, pues a lo mejor te recomendamos un libro que hable de qué son las emociones y para qué sirven las emociones, ¿no? O si ya estoy en una fase donde he pasado varios años sin consumir, pero me siento que la vida no tiene sentido, pues a lo mejor le podemos recomendar alguno de los libros. En el ámbito anglosajón son libros que hablan de espiritualidad, porque los programas de los 12 pasos están basados en la espiritualidad, o otros libros basados en valores para que entiendan qué son los valores, para qué sirven, ¿no? O cuáles son mis valores, ¿no? Es decir, que siempre preguntar a profesionales. Y de lo que debemos de huir, Manu, es de esos libros donde te dicen cómo recuperarte de lo que sea en 3 meses. Cómo recuperarte de la depresión en 10 sesiones. Porque habitualmente esos libros están escritos por gente con poca experiencia en esa patología. Es gente que son muy expertos en la divulgación, son muy expertos en vender libros y lo que quieren es vender más y más libros, que a mí no me parece mal que quieran vender libros, pero no a costa de mentirle al público. Es decir, todos sabemos, o por lo menos a mí, yo nunca he encontrado ninguno de los pacientes que yo he tratado que se haya curado en 10 sesiones, ni de la depresión, ni de la ansiedad, ni de la dependencia por el alcohol. Entonces, que huyan de esos grandes autores, grandes vendedores, grandes divulgadores que hoy te hablan de esto, mañana del otro y parece que saben de todo. En general, de lo que saben es de escribir para vender libros, pero esos libros generan habitualmente mucha frustración en quien los compra porque se consideran que ellos, qué pena, es que yo no valgo para seguir, porque fíjate lo que dice el doctor o la doctora, y es que yo no valgo. Entonces generan frustración y baja autoestima, y eso pues debería ser un delito. Un delito. Sí, es decir, estás vendiendo, ¿no? Cuando uno vende un medicamento que se supone que es para que te quite el dolor de cabeza, te lo pauta un médico, te lo lees el prospecto, me lo tomo y no solamente no se me da el dolor de cabeza, sino que me aumenta. Voy, hablo con el médico y entonces hay veces que a las compañías farmacéuticas, oiga, que usted ha vendido un medicamento para esto y produce otra cosa y se retira del mercado. ¿Por qué no se retiran algunos malos libros de divulgación que han provocado muchísimas frustraciones en pacientes y en familias? Porque les hemos dicho que una gran doctora, un gran doctor, un gran psicólogo, un gran ha escrito un libro que parece sencillo y resulta que yo intento poner en práctica eso y no me sale. Debería de haber algún tipo de entidad que pudiese recoger las frustraciones de los lectores para que ese vendedor o vendedora, igual cuando uno va a un sitio y le da un like, porque tal, ¿no? Pues oiga, que yo me he comprado ese libro y que llevo no 10 sesiones, llevo 150 sesiones y estoy peor. Es decir, bueno, que la gente también entienda que hay libros que son contraproducentes en algunas personas. Bueno, se me ocurre ahora, a lo mejor luego reviso lo que estoy diciendo pero igual que cuando tú intentas publicar un artículo académico, pues te lo revisan personas que son académicos, pues cuando publicas un libro que tiene un tema sensible, que te lo revisen antes de que se pueda sacar un libro. Esa es una cosa que se me acaba de ocurrir, pero que haya cierto criterio, cierta evaluación para que no cualquiera pueda publicar cualquier cosa, ¿no? Es que eso antes existía, Manu, cuando había revistas. Yo creo que yo cuando era más joven, había una revista que se llamaba Quimera, ¿no? Es decir, había revistas que hablaban de críticas, igual que hablan de críticas de televisión o críticas de películas de cine, críticas de libro, donde había personas con experiencia que hacían una crítica de ese libro y te decían pues que es un libro
que vale para muy poco, que los contenidos son muy, muy superficiales. Lo que ocurre es que ahora ya no hay esos críticos. Ahora todos los críticos casi siempre hablan bien de casi todo lo que es viral. Y en mi experiencia hay en muchas ocasiones las cosas que se viralizan mucho y muy pronto suelen ser muy malas. Y muy sencillas. Y muy sencillas, claro. sí. Me quedo con que biblioterapia sí, pero entendiendo qué estamos leyendo. Quizá con un cambio cultural en el que la gente entienda la importancia de los libros de autoayuda y sepa que cuando quiere recurrir a uno, pues hombre, quizá deba pedir consejo, a lo mejor en el médico, oye, estoy en esta situación, ¿cuáles son los libros que me recomienda? En lugar de buscarlo o comprarlo por la tapa, ¿no? Que son cosas que pueden pasar. Hombre, yo considero que en cualquier campo, pero en el campo de la adicción al alcohol, Manu, yo creo que cuando alguien hace un libro para que lo lea el público, tiene que tener varios objetivos. Primero, que el nivel, que las expresiones, que los conocimientos, los contenidos sean fácilmente comprensibles. Los médicos tenemos muchísima tendencia a utilizar muchos latinajos, muchas palabras, mucho argot médico que es difícilmente comprensible por el gran público. Por lo tanto, hay que hacerlo asequible, que se pueda entender. Uno, ¿para qué? Para que uno pueda entender su propia enfermedad, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿En qué momento estoy, ¿no? Y luego el segundo objetivo es explicarle, desde tu experiencia o desde la experiencia de la ciencia, lo que diferentes corrientes o autores o líneas de investigación saben acerca de cómo se trata este tipo de enfermedades. Por lo tanto, bajar el nivel para que lo entienda todo el mundo y luego dar una panorámica de qué es lo que hay, para que luego la persona que lo lee lo entienda y pueda elegir con qué línea de investigación o con qué línea de tratamiento se siente más identificado. Y sobre todo porque que habrá libros, antes hablabas de las fases, hombre, habrá libros que si yo a lo mejor ni siquiera he empezado a recuperarme o simplemente me estoy planteando si tengo un problema y me compro un libro que me habla de reconstruir la identidad, pues a lo mejor me gusta mucho la literatura del libro, pero en ese momento pues no me sirve para nada, ¿no? Uh-huh. Entonces que también en cada momento. Bueno, o a lo mejor te sirve para entender qué es esto de, o sea, por qué la persona que está recuperándose de una adicción en algún momento tiene que entender que se aborda el problema del trauma y por lo tanto suele haber un crecimiento personal y por lo tanto una serie de valores en torno a esto, ¿no? Por lo menos entender que eso es así y que no se quede con la idea de que la recuperación de esto es deja usted de beber, alquila usted un apartamento en un sitio de cualquier lugar de España que esté alejado de cualquier vía de circulación y usted se cura. Bueno, pues eso no es así, pero es decir, que la recuperación no consiste en aislarte del mundo, consiste en vivir en el mundo, pero de acuerdo a lo que tu enfermedad te está condicionando, claro. Hace poco leí un libro de un hombre que contaba que se había aislado para desintoxicarse, en este caso, del teléfono. Y entonces él cuenta, se llevó una máquina de un libro sin internet, un ordenador sin internet y escribió el libro donde contaba la experiencia y tal, y cuenta que es una experiencia maravillosa, que conectó con la suavidad de la arena entre sus pies, bueno, en fin, una experiencia increíble. Genial. Pues nada, terminó la experiencia, volvió a su casa, cogió el móvil y ya estaba otra vez enganchado porque tiene más que ver con cambiar tus hábitos y tu estilo de vida que con técnicas extremas, ¿no? En este caso. Y hoy en día estamos hablando mucho de leer libros, pero Gabriel, si hoy en día no lee nadie, o lee muy poca gente, con un público que apenas lee, ¿qué libros de autoayuda les podemos recomendar? Bueno, para eso están los podcasts. A nuevos formatos. Bueno, yo lo que creo es que cada vez los que escribimos libros para aquellas personas que pueden tener problemas de salud, como es el caso que yo comento, ¿no? Pues cada vez escribimos libros, primero, que tengan un formato sencillo, no extenso,
muy claro, porque incluso hay algunas editoriales donde cuando escribes el libro te ofrecen la posibilidad de que lo pongan en Audible, ¿no? Es decir, donde se graba y alguien, ese libro no tiene por qué leerlo, puede escucharlo. Y luego la mayor parte de editoriales lo que hacen también cuando tienen un autor que ha lanzado un libro digamos, de autoayuda, ¿no? Pues facilitan que haya entrevistas por parte de algunos divulgadores para que la gente conozca pequeños contenidos de ese libro a través de podcasts o de pequeñas entrevistas. Sí. Qué bueno. Pero como curiosidad, ¿tú tienes algún libro tuyo en audiolibro? El último libro que he escrito, que es el de Laberinto de Cristal, Plataforma Editorial, contactó conmigo hace un mes para que valorase la posibilidad de que estuviese en Audible, ¿no? De que la gente lo pudiese comprar para escucharlo. Le dije que me lo tenía que pensar, ¿no? Y todavía me lo estoy pensando, no lo tengo muy claro. Si te lo terminaras de pensar, hipotéticamente dices que sí, ¿te apetecería narrarlo tú mismo o prefieres que sea un actor? Pues yo casi que me apetecería narrarlo, sí, porque yo entiendo que lo que el lector, salvo que te hubiese una voz horrible, ya me lo diría Audible, ¿no? Yo sí que me gustaría contar lo que quiero contar con mis palabras, sí. Cuando una persona encuentra un libro de autoayuda que le engancha especialmente, son libros que incluso les pueden acompañar durante toda su vida y convertirse en un libro de mesilla y leerlo y releerlo. Si quieres, ¿tú tienes algún libro de referencia? Yo tengo un libro de referencia que es El hombre en busca de sentido, sí. Víctor Frank. Cuando lo descubrí, lo leí y es un libro que yo creo que he releído, quizá no de un tirón, pero lo he releído varias veces por capítulos. Me parece que casi siempre que releo algo de ese libro encuentro cosas que antes no había descubierto. Si hoy vamos a tu casa, está en la mesilla. Tengo dos, uno está en el salón y otro está en mi despacho. Fíjate. Sí. ¿Por qué ese libro? Porque me parece que es un libro que cuando lo descubrí me aportó, primero me impactó, ¿no? Segundo, porque él es un hombre que en la época en la que escribió este libro, él estaba lo que se consideraba la tercera vía en la psicoterapia, ¿no? Y me parecía que era un abordaje donde lo espiritual, donde la trascendencia tenía un valor, ¿no? Es decir, él huía de una corriente donde si durante tu infancia te ha pasado esto, estás condenado a repetirlo. Y por lo tanto, él entendía que, bueno, si me ha pasado esto, es posible que yo tenga una tendencia a tener ese tipo de emociones o de sentimientos, pero eso no invalida mi voluntad de hacer otras cosas aunque lo pase mal, ¿no? Entonces, esa voluntad de sentido, esa búsqueda de sentido en la vida, cuando él dice, bueno, si las personas le encuentran un sentido a su vida, seguramente cuando te vienen mal dadas, pues a lo mejor no estás contento, pero entiendes que hay que pasar por ahí porque no te puedes dejar hundir, porque el sentido de tu vida es otro, sí. Y además él, en un caso extremo como son los campos de concentración y de exterminio nazis, donde había incluso personas que encontraban el sentido de la vida, ¿no? Mira, yo cuando tuve el cáncer de páncreas, yo pasé unos meses muy mal, física y psicológicamente muy mal, ¿no? Y me levantaba, la mayor parte de las mañanas me levantaba con dos emociones desagradables, ¿no? Una tristeza importante y un cabreo. Estaba cabreado. Estaba cabreado con Dios, estaba cabreado con el mundo. Y todos los días lo mismo, ¿no? Y bueno, releyendo a Víctor Frank, me di cuenta de que era un auténtico gilipollas yo. Porque
uno llega a pensar que Dios se ha fijado en ti para mandarte este páncreas y joderte la vida. Yo pensaba a veces, con la cantidad de cabrones que hay, joder, Dios mío, ¿por qué te has fijado en mí? Si yo no hago mal a nadie, ¿no? Hasta que un día, releyendo a Víctor Frank, me di cuenta de que era un egoísta. Yo era un egoísta, un orgulloso. Pero Gabriel, ¿tú te crees que Dios se va a fijar en ti para mandarte un cáncer de páncreas, para marcarte la vida? ¿Pero quién te has creído que eres, chaval? Y tú eres un don nadie, ¿no? Entonces, después de reflexionar un día y otro día, pues pasaron las semanas y conseguí levantarme todos los días triste, muy jodido, pero no enfadado con nadie. Es decir, que a mí ese libro me ayudó en mi proceso de recuperación, ¿no? Porque en muchas ocasiones creemos que somos el ombligo del mundo y no, pues somos uno más y la culpa no la tiene ni el gobierno, ni la oposición, ni Dios, ni Buda. La vida es así y hay que entenderla así. Entonces las enseñanzas de Víctor Frank cuando estuvo en el campo de concentración son muy útiles para todos, como a veces el dolor, como a veces la tristeza tiene un sentido, ¿no? Bueno, pues hay que encontrarle ese sentido y por lo menos consigues, o yo conseguí estar menos cabreado. Que no es poco. Que no es poco. Haces referencia a ese cabreo con Dios. ¿Qué papel puede llegar a tener la espiritualidad? Bueno, no solo en tu caso, sino en cualquier caso de duelo, de superación o de encontrar tu propia identidad. Yo creo que mucho, porque la espiritualidad no es religiosidad. La espiritualidad, todos tenemos algún tipo de espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con tu propósito en la vida, tiene que ver con tu capacidad de trascender, ¿no? Y uno, cuando trasciende, hay dos vías para trascender, la de abajo arriba, ¿no? Y uno trasciende hacia Dios, la naturaleza, el arte, la belleza, ¿no? Las cosas intangibles que están muy por encima. Pero a veces que esa también puede uno derivarlo hacia los que tiene a su lado, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno puede ser trascendente hacia arriba o hacia los lados. La gente con la que estás, tu familia, tu equipo, tus amigos, ¿no? En el fondo, lo que uno consigue con esa trascendencia, ¿qué es, Manu? Sacar la visión de tu ombligo, dejar de ser egoísta. Y al dejar de ser egoísta y al dejar de estar mirándote continuamente el ombligo y las quejas y las molestias, entonces, si miras hacia arriba, está lo que te he dicho antes, desde Dios, Buda, la naturaleza, el mindfulness, la belleza, el arte, y si miras hacia los lados, pues están la gente que te acompaña. Entonces, la espiritualidad y la trascendencia para mí son muy importantes. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones, Manu, uno, si va buscando el sentido a su vida, Víctor Frank dice que si lo vas buscando, no lo vas a encontrar, porque el sentido a tu vida te lo da la vida, no lo encuentras tú, ¿no? Entonces, bueno, o lo encuentras, pero porque te lo da la vida. ¿Y cómo te lo da la vida? Asumiendo responsabilidades, ensayo, error, y al final te das cuenta de que tu vida tiene un sentido, ¿no? Entonces, por eso cuando me preguntabas sobre un libro de cabecera, yo diría que es ese, y cuando me preguntabas sobre el tema de la espiritualidad, una espiritualidad laica, ¿no? Aunque soy cristiano y creo en Dios, ¿no? Pero una espiritualidad laica para aquellos que no sean cristianos, por motivos que sean, pues tiene que ver con ese sentido de la trascendencia, que si arriba puedes tener el arte, la naturaleza, Dios, y hacia los lados. Con trascender. Eso es. Igual te parece que lo traigo preparado, pero cuando estabas contando esto de que el sentido de la vida no se busca, sino que se encuentra en toda la vida. Cuando asumes responsabilidades, me he acordado de una parte, de un pasaje de precisamente del libro de Frank, en la cual los nazis, por un motivo absolutamente arbitrario, van a matar a unas personas aleatorias y eligen a uno que
dice, a mí no me matéis que tengo familia. Entonces dice, él tiene un sentido. Y hay otro que, si no recuerdo mal, es sacerdote y dice, matadme a mí en su lugar. Y claro, lo estabas contando, digo, es que en este momento el sacerdote, sin buscarlo, también ha encontrado... el sentido de su vida. Es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí. Tu próximo libro va a ir de todo esto, y si no va de todo esto, debería. El primer libro del Laberinto de Cristal se lo debía a una antigua paciente mía que siempre me decía que escribía para los dependientes del alcohol. Ella había tenido una experiencia, lo cuento en el libro, ella había tenido una experiencia compleja, complicada con su pareja, al que dejó obviamente, ¿no? Y yo creo que se lo debía, ¿no? Y pensando que podía ser mi último libro, lo escribí para ella y para muchas familias que convivieron con personas con adicción al alcohol. El siguiente libro está dedicado a los pacientes. Es decir, creo que, o por lo menos es mi intención, estoy consiguiendo que mis pacientes, con los que yo he convivido, con los que yo he tratado, con los que yo me he relacionado, cuenten lo que les ha pasado a través de mi voz, a través de... Creo que esa es la intención. Luego ya sabes que hay veces que la cabeza dice una cosa y la mano dice otra, ¿no? Sí. Pero esa es mi intención, trasladar a las personas lo que los pacientes que han sufrido y que se han recuperado, algunos sí, algunos no, qué pasaba por sus cabezas, qué pasaba por sus tripas. Creo que ese es el deber. Me han enseñado tanto que me siento en la obligación de contar lo que ellos me han contado. Porque aparte de todo tu trabajo clínico que te da mucha experiencia y todo tu trabajo en la universidad, que pasas muchas horas cada semana en la universidad, la divulgación para ti es una faceta fundamental. A veces contando las historias de tus propios pacientes. La he descubierto tarde, ¿eh? Yo realmente libros de divulgación tal cual, solamente recuerdo uno que se llamaba Todo sobre las drogas, que lo escribimos un grupo de profesionales, nos lo encargó una editorial y lo escribimos. Y yo creo que el libro de divulgación, por definición, el primero es el Laberinto de Cristal y el segundo sería este. Fundamentalmente, el primero estaba dedicado a las familias por mi compromiso con esta mujer, con Cristina, y el segundo está dedicado a mis pacientes y a aquellos que quieran leerlo también como reconocimiento. En el fondo lo que hago es que trasladar lo que ellos me han enseñado, lo pongo en palabras, lo pongo en términos asequibles para que las personas que no tienen esta enfermedad o que si la tienen, según en qué momento, puedan escuchar a través de lo que yo escribo lo que los pacientes me han contado o me siguen contando. Gabriel, y por cerrar un poco el círculo de lo que empezábamos hablando, la divulgación, la buena divulgación, la divulgación con criterio, ¿crees que puede salvar vidas? Sí, yo creo que sí. La buena divulgación, como tú dices, son como las vitaminas, ¿no? Que las vitaminas sirven para lo que sirven, ¿no? Y la buena divulgación son vitaminas intelectuales, vitaminas emocionales, vitaminas espirituales. Un buen libro, sea de divulgación o no sea de divulgación, una buena novela, ¿no? No tiene precio. Hay veces que uno ha leído un libro, ¿no? Por ejemplo, El Quijote, ¿no? Que a mí me costó mucho leer El Quijote. A mí el libro que más me costó leer fue La montaña mágica de Thomas Mann. Todos los años, después de Reyes, me conjuraba para decir, este año me lo leo. Creo que es el libro que más veces empecé a leer, como 12 veces, y conseguí leerlo. Hay veces que cuando uno echa la vista atrás y dice, voy a leer aquel libro, encuentra que el libro ya no es el mismo, es distinto, porque tú ya no eres el mismo. Entonces, el poder volver a releer libros que te gustaron es una experiencia que yo diría que la gente debería de experimentar más, porque te vas a dar cuenta de que el libro está ahí, pero la relación que tú tienes con el libro ya es distinta. Vas buscando otra cosa y a veces la encuentras, esa y otra más.
Porque la vida es fluir, ¿no? La vida es fluir. Por lo tanto, yo soy sabes que también estoy en el patronato de la Fundación Teatro La Joven, ¿no? Porque para mí el teatro es una de las artes también más completas. Yo creo que nos hace falta más literatura, más teatro, más cine y también más ciencia, claro. Y más humanismo. Y más humanismo. Venga, Gabriel, dame unos titulares. ¿Qué hacemos con los libros de autoayuda que no tienen ningún criterio ni rigor y que están hechos para vender? ¿Los convertimos en delincuentes? Bueno, deberían los que lo compren, una vez que se hayan leído, si han encontrado que le están vendiendo cosas y a uno tu autoestima te la ha bajado, te sientes frustrado, pues poner en tus redes sociales que te lo has leído y que te parece que ese libro es una auténtica vergüenza. Publicarlo y que cuando vayas a comprar un libro busques ese tipo de... Efectivamente. Igual cuando uno va a un restaurante y dice, cuidado que aquí con las patatas, aquí te dan carne. Bueno, pues este libro a mí no me ha servido para nada. Muy bien. Sí. Vamos a por otro titular. ¿Por qué me da más miedo dejar de beber que seguir bebiendo? Porque implica vivir la vida sin la varita mágica de ese anestésico con el que no sientes nada y no tienes que apenas tomar decisiones porque todas tus decisiones las toma el alcohol por ti. ¿Cómo puedo saber si estoy desarrollando una adicción sin hacer un test? Pues un jueves o un viernes dices, hombre, voy a ver si este doctor realmente sabe de esto. Venga, voy a pasarme 5 o 6 días sin beber porque me da la gana. Si descubres que te cuesta, consulta con tu médico, porque posiblemente haya un problema. Para eso están los médicos también. Alcohol y sustancias, ¿las prohibimos o simplemente informamos? Bueno, la tarea de los clínicos es tratar a las personas que tienen problemas con esas sustancias. Eso tiene que ser los políticos los que se encarguen. Pero la misión del político es poder explicarle a la ciudadanía por qué uno ha tomado la decisión de prohibirlo o por qué ese gobierno ha tomado la decisión de liberalizar el consumo. Esa es la explicación que tienen que dar a los ciudadanos, porque hay veces que son decisiones muy perversas, como por ejemplo para ganar más dinero. No estarás insinuando, bueno, ya no lo has insinuado, te iba a decir, no estarás insinuando que a veces se toman decisiones sin ningún tipo de criterio de salud, ¿no? Clarísimamente, y yo creo que en el mundo occidental estamos asistiendo a una moda que es la legalización del cannabis, con eso del cannabis medicinal, que eso es otra patraña, ¿no? Porque la tarea del clínico, del científico, es que si en el cannabis, que hay cientos de principios activos, si hay un principio activo que consideramos que es útil para la medicina, para los pacientes, lo aislamos. Una vez que está aislado, seguimos la metodología científica, hacemos un ensayo clínico y vemos si es útil o no. Pero no decir, hombre, tómate una planta de estas, a ver. No, hombre. Entonces yo creo que con esta moda, en muchos estados de Estados Unidos, muchos gobiernos, como el gobierno canadiense, han comenzado con la legalización como una estrategia para acabar con la epidemia de consumo de opiáceos que tienen y para ganar dinero. Cambiar una cosa por la siguiente. ¿Y alguna vez te he escuchado hablar de la importancia de romper con casi lemas como el de beba usted con responsabilidad? ¿Por qué esto tiene poco sentido? Sí, eso es otra de las patrañas que las industrias ponen siempre en todos sus productos. Yo podría tomar esta sustancia con responsabilidad, sí. ¿Cómo? Si usted me explica los pros y los contras. Pero la mayor parte de las veces cuando dicen beber responsable, jugar responsable, solo te ponen la parte positiva de beber, la parte positiva de jugar, pero nunca te explican las partes negativas, ¿no? Entonces, uno no puede ejercer su responsabilidad si no tiene toda la información. Y en muchas ocasiones, la mayor parte de ellos nos ocultan una información que es necesaria para que uno pueda actuar con responsabilidad.
Al final, con todo lo que nos has contado, yo creo, Gabriel, que lo más importante es que la gente valore la información que consume y que sea crítico con la información que le llega para saber cuándo le están dando información de valor y cuándo no. Y con esto yo creo que tenemos la mitad hecha. Yo creo que sí. Aparte, aprovechando que soy médico, yo creo que cuando una persona cree tener un problema de salud física o mental, dirígete a tu médico de atención primaria. Pregúntaselo con honestidad, con tranquilidad, explicándole por qué le preguntas y para qué le preguntas eso. Que estoy convencido de que las respuestas de los médicos y de las médicas de atención primaria van a ser, las vas a tener que tener en cuenta porque van a ser consejos o recomendaciones basadas en la ciencia, en el conocimiento, en los años y años de experiencia que ese médico o esa médica pueda tener, o en los cientos de años que la medicina sigue trabajando para el beneficio de la humanidad. Por tanto, por favor, consultemos a nuestros médicos de atención primaria. Pues yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.